Muy buenas tardes a la querida audiencia que el día de hoy nos está recibiendo en sus hogares, en sus oficinas, donde quiera que se encuentren, y nos están viendo y nos van a ver más todavía en las siguientes horas y días en las redes de Detona, en YouTube y muchos canales más. El día de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida, de recibir a un buen amigo al cual le tengo un gran aprecio y un gran reconocimiento, y me refiero a Javier Corral. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, Raúl. Estás muy bien correspondido en el aprecio, el reconocimiento, la admiración que también de mi parte siempre te he tenido. Pues aprovecho para saludar a todos los que te siguen en este espacio y particularmente también enviarle un saludo a Tere. Muchas gracias, Javier. Será transmitido inmediatamente. Eso. Oye, Javier, pues eh, hace un año, revisando las entrevistas que hacemos aquí en Detona, me encontré que te habíamos entrevistado, no, no, exactamente un año no, más o menos Más de un año. unos 9, 10 meses aproximadamente. No, yo creo que más de un año, Raúl. ¿Ah, sí? Como un Muy año y bien, medio. perfecto. Y en aquella ocasión, ya tú perfilaste ahí una expresión que me llamó la atención y ahora que lo vi, me confirma que realmente eres un hombre transparente. Tú dijiste, voy a apoyar a Claudia, Así es. ¿verdad? De hecho, Y fíjate que cuando me han preguntado, Raúl, cuando me han entrevistado sobre mi adhesión pública a Claudia Sheinbaum al integrarme al equipo de los diálogos por la transformación, que cuando yo tomé esa decisión, pues les he referido que esa decisión fue muy anterior a mi expresión pública, pero que ya había habido algunas ocasiones en las que yo había dejado eh, colocada mi respeto por ella, había dejado sentado mi respeto y mi preferencia por ella, porque así es, Raúl, desde hace varios años. Yo consideré, como estaban las cosas en el país y como se venían configurando las dos grandes alianzas, los dos grandes bloques, que lo mejor que le podía pasar, pues no solamente a la 4T o al proyecto del López Obradorismo, sino al país, es que una persona como ella llegara a la candidatura y luego a la presidencia de la República, convencido de que se trata de una persona auténtica, una mujer íntegra, con valores muy sólidos, con principios muy firmes y además con una formación intelectual, académica, científica, que a mí me parece que serán un valor adicional a el ejercicio público. Y por eso he comentado la entrevista que tú me hiciste, porque ahí, pues yo abiertamente te dije, yo me inclino por Claudia Sheinbaum sí, me acuerdo. y yo estaría dispuesto a apoyarla. Esta entrevista se realizó hace poco más de un año y medio, Raúl, efectivamente. Sí, porque tú estabas próximo a inaugurar tu librería. Sí, de hecho yo estaba en la etapa de preparación, estaba planeándola. Bueno, ya había hecho una gran selección de lo que es el enorme catálogo con el que ahora contamos en la Sandro Mara y Librería. Ya somos una librería, Raúl, de más de 18,000 títulos. Qué bárbaro. No, bueno, es un catálogo además de muchísima calidad. Tenemos cerca de 300 sellos editoriales al día de hoy y se ha convertido además en un espacio muy interesante, un referente, un centro cultural muy vivo que se ha convertido en el espacio de encuentro de una gran comunidad lectora. Y por entonces yo estaba precisamente planeando y programando echar a andar ese proyecto, este proyecto que hoy es una realidad, ya cumplimos un año, que es mi mayor apuesta de carácter cultural, no solo para mi estado, sino para México, porque entre más librerías haya en el país,
creo que es mucho mejor. Claro. Eh, Son espacios que están destinados a hacer florecer el conocimiento, la inteligencia, el debate, el análisis, la reflexión. Las librerías son espacios de encuentro. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, ahora tienes una nueva apuesta. Sí, tengo una apuesta. Yo me he definido por el respaldo a Claudia Sheinbaum. Primero porque creo esencialmente en el proyecto de gobierno que ha preferido o ha hecho una opción preferencial por los más desfavorecidos de México, por los más pobres, los más olvidados, los excluidos. Esa parte de lo que yo he llamado la hazaña política y social del presidente López Obrador, de voltear la mirada hacia la pobreza en México, me parece que debe continuar esencialmente en su modelo social de apoyo a los menos favorecidos. Y que debe también tener una nueva etapa en donde se fortalezca ese proyecto en otros ámbitos, en otros aspectos, en otros flancos que o no se han cumplido en esta etapa o quedaron a deber, y en donde debe haber un nuevo impulso con otra impronta, con otro estilo, para cumplir una etapa distinta a la que ya cumplió el presidente López Obrador. Nos guste o no, porque el tema de la polarización es uno de los temas más polémicos del momento actual que vive México, pues él vino a jugar un papel de estrujar las estructuras del viejo régimen, de venir a colapsar el sistema de privilegios, de canonjías, de las élites políticas que se adueñaron del poder en el país, y ahora sigue una etapa de construcción de nuevos acuerdos, de fortalecimiento democrático, y me parece que ese es el impulso que Claudia le va a dar a este llamado segundo piso de la 4T, como ella lo refiere. ¿Tú estás Yo he convencido tomado esa que definición. entonces Claudia se va a deslindar de la influencia de López Obrador? Bueno, ella no tiene, primero no tiene por qué romper ni por qué deslindarse de López Obrador. Ella es parte de un movimiento, incluso es cofundadora del movimiento junto con él, y tienen una coincidencia y una convergencia esencial y fundamental. Lo que ella tiene que hacer, creo yo, es mi punto de vista, es colocar ahora su propia impronta, el énfasis de su propia formación, el generar un gobierno con una dinámica más de reconciliación, Raúl. Eso sí estoy absolutamente Bueno, convencido. es deslindarse al final de cuentas. Bueno, pues yo creo que es iniciar una nueva etapa, porque deslindarse sería no entender el papel que jugó el presidente López Obrador. Yo creo que el papel que él jugó tiene que ver con el conocimiento que tiene de sus adversarios, por no decir de los enemigos históricos. Los mantuvo a raya, vamos a decir, no permitió en modo alguno, por ningún lado, que se le colaran los intereses y los diferenció, los contrastó, los confrontó, y, y entonces creo que en ese contraste y en esa polarización se generaron definiciones políticas muy importantes. Ahora bien, esa polarización me parece que debe terminar, que debe acabar, porque ahora debe venir una etapa en la que ella eh, tenga que construir un diálogo o reconstruir, recuperar un diálogo. De alguna manera ya lo está haciendo. Cuando en diciembre del año pasado presentó a este grupo externo a Morena, en el que yo participo, eh, plural, para iniciar diálogos con la sociedad en sus más diversas formas de organización, un diálogo amplio para recoger propuestas, retroalimentación. Estaba mandando Claudia Raúl un mensaje de apertura muy importante. A ver, recuperar el diálogo me parece que es el primer
y más importante dato de respeto a la pluralidad, que es un dato esencial de la democracia y que ningún gobierno debiera nunca minimizar o descalificar. La pluralidad es el fruto más rico de la democracia. Y me parece que en ese sentido ella retomará o conducirá el gobierno por esa vía. Pues esto te lo puedo comentar toda vez que tenemos intercambio, que tenemos conversaciones, que hemos tenido la oportunidad de conocernos, de intercambiar puntos de vista. Y bueno, ella esencialmente continuará el proyecto de López Obrador, sin duda. De hecho, sería muy delicado que no lo hiciera en términos de gobernabilidad democrática, de estabilidad económica y social, porque ahí hay una hazaña que no podemos dejar de reconocer. Sin embargo, hay otros ámbitos en los que ella debe colocar su propia fisonomía, por decirlo de esa manera. Hay un tema que realmente provoca muchas interrogantes. Bueno, te voy a decir una. La propuesta de iniciativas para reformar 18 leyes constitucionales y 2 administrativas que presenta el presidente López Obrador el 5 de febrero, pues evidentemente son un mensaje tanto a Claudia y evidentemente a Xochitl, que puede ganar, no sabemos, a lo mejor no, ¿verdad? Ahí les dejo esta herencia. Ahí les dejo esta guía, ahí les dejo esta responsabilidad con estas reformas constitucionales, que ya sabemos que no van a pasar muchas de ellas porque están totalmente fuera de tiempo y de estructura política. Pero ese mensaje penetró mucho en la conciencia de la gente. Y lo curioso es que la candidata Claudia Sheinbaum, con mucha habilidad, debo reconocerlo, eh, no quiso manifestarse abiertamente ni a favor ni en contra de las iniciativas, sino simplemente dijo, bueno, pues tiene su derecho y realmente tiene su derecho. ¿Qué Bueno, opinas? yo creo que ella, en general, las iniciativas las respalda. Yo creo que en general esas iniciativas tienen un contenido valioso. Particularmente en mi caso, yo pondero la parte social. A mí me parece de un gran valor que se pueda llevar a la Constitución otra vez esa proyección de carácter social que la Constitución mexicana fue perdiendo con tantísimas reformas que respondieron a un modelo efectivamente neoliberal. Ahora bien, ella lo que ha saludado es el debate, y a mí me gusta que así lo diga y que lo exprese, que más que afirmarse eh, absolutamente a favor, lo que motive y esté dispuesta a impulsar sea una verdadera discusión, porque esas iniciativas tienen algunas partes muy polémicas. Yo coincido con el mayor número de ellas, pero con otras no. ¿Por qué? Porque yo creo que el diagnóstico está correcto, pero no la solución. Yo no creo que No presenta ni siquiera los recursos con los que se va a respaldar cada una de esas iniciativas. bueno, y además esas iniciativas requieren todavía de el análisis de impacto presupuestal Claro. a la luz de las finanzas públicas y de la redistribución del presupuesto público que también acontecerá en los próximos años. Entonces, hay un camino todavía por recorrer en la discusión de este paquete. Lo que sí coincido contigo es que lo que el presidente está dejando ahí es una vara muy alta en términos de una eventual negociación, para decir, bueno, esto es lo que yo hubiera querido dejar o hacer, y a su propio movimiento le está marcando una vara de negociación muy alta, pues para ver en la negociación y en el diálogo en qué termina. Yo sí creo, por ejemplo, Raúl, que en el tema de los órganos constitucionales autónomos, más que el diseño de la autonomía,
Lo que hay que revisar es su funcionalidad, su operatividad, Claro, su presupuesto. pero no la Aquí, desaparición, como lo claro, promueve, o sea, no, no, lo como que, lo promueve López Obrador. lo que tenemos que revisar es por qué muchos de estas autonomías constitucionales pues terminaron siendo solo independientes del gobierno federal, pero no de los intereses económicos y políticos, porque Creo que en muchos, eso, el que tiene un dedito pequeñito, un sentido pequeñito de democracia y de división de poderes lo entiende. claro, porque se han convertido en correas de transmisión de los intereses partidistas que repartieron esos cargos bajo el criterio de cuotas y cuates. Y entonces, la famosa autonomía e independencia, pues terminó traicionada en los hechos. Lo que tenemos que corregir son los diseños de integración de estos órganos, Claro. revisar el presupuesto público de estos órganos y cómo están operando y funcionando, para qué objetivos están trabajando, porque luego resulta que autonomías constitucionales que se pensaron para el interés público están terminando en servir a intereses de élites o de grupos muy pequeños y muy particulares. Y hay, Incluyendo los del gobierno actual, ¿eh? sí, por eso, o Incluyendo sea, los del gobierno actual. me refiero yo al diseño mismo de su operación y de su funcionamiento. Y Claro. digo, yo, por ejemplo, como la doctora Sheinbaum, eh, hay una idea clarísima que en materia electoral la autonomía del INE es un dato esencial, inequívoco e irrevocable. Lo que sí tenemos que reconocer es que estos órganos que arbitran la disputa electoral han terminado también respondiendo a un diseño de cuotas partidistas. Y recordemos aquella gran frase de la primera reforma política en México, cuando se le quería dar voto a los partidos políticos en los órganos electorales, que la suma de las parcialidades no genera imparcialidad. Lo que genera realmente imparcialidad, pues son perfiles ciudadanos con un alto sentido de la ética política, de la integridad personal, que realmente administran la disputa, arbitran la disputa y se colocan por encima de la disputa. Y bueno, creo que está abierto el debate en estos temas. A mí me resulta muy interesante que lo que ella haya planteado es, está abierta la discusión, pues discutámoslos. Y en sus méritos, digamos en qué sí estamos de acuerdo y en qué no. El gran problema que tenemos, mi estimado Raúl, es que fruto de este encono político, de este ambiente de polarización, cualquier cosa que propone ya López Obrador está mal. Y de entrada, todo está controvertible y todo es descalificado. Y A yo ver, creo que no, yo creo que ese es uno de los grandes errores, el no haber comprendido en todos estos años, incluso hasta el día de hoy, qué significa este fenómeno popular llamado López Obrador. Esa incapacidad para comprender el fenómeno tiene al PRIAN donde lo tiene, eh, en muy lejanas posibilidades de volver al ejercicio del poder, y por supuesto que yo celebro que así sea. tú acabas de tocar el tema central. Tú dijiste, es que todo lo que propone o lo que propone López Obrador se descalifica, dice que está mal y todo el rollo. Oye, la verdad, y créemelo, porque yo también ya no soy panista, yo soy un Sí, ciudadano y me sí. dedico al análisis, me dedico al periodismo de investigación serio, responsable. Y lo que sucede es que en las propuestas de López Obrador, detrás de esas propuestas siempre hay jiribilla, siempre hay esa confrontación, siempre hay esa, ustedes los buenos y nosotros los malos. Y si ustedes no me apoyan, son mis enemigos o adversarios. Y eso es lo que provoca la desconfianza, mi querido Javier. Bueno, es Yo que, no tengo la menor duda de que hay propuestas que son interesantes, vale la pena discutirlas, sí, pero no con la pistola aquí en la cabeza. oye Raúl, es que al presidente de la República, desde el primer minuto del gobierno,
se le descalificó, se le negó toda posibilidad de buena intención, de buena voluntad, porque nunca se quiso reconocer, mi estimado Raúl, esta asunción después del largo linchamiento mediático y político que tuvo el hoy presidente de la República. Un linchamiento que duró pues casi 2 sexenios completitos, estimado Raúl, y en el que se anidó mucho de lo que hoy estamos viviendo, porque hay que recordar que la polarización, la provocación, el uso del odio, el uso del miedo como instrumentos del debate político, lamentablemente lo inició los adversarios de López Obrador, primero con un peligro para México, que hoy tiene una nueva funesta y también resultará pésima estrategia la de narcopresidente. Porque al proyecto social de López Obrador, a la opción que él ha tenido por los más pobres de México, este énfasis que él colocó en el tema de la desigualdad, nunca hubo una reacción positiva, siempre hubo una reacción negativa, siempre se acumuló un odio hacia él, porque no le perdonaron el triunfo del 2018 y hasta el día de hoy hay una incapacidad para comprender esa realidad. Por eso está colocada de nueva cuenta con una brutalidad la guerra sucia. Otra vez, o sea, no aprendieron nada. Y estuvo en la época de Cedillo, estuvo en la época de Fox, estuvo en la época de Calderón, estuvo en la época de Peña Nieto. La guerra sucia siempre ha existido, Javier. A Pero lo mira, mejor podría yo aceptarte que aquí se ha incrementado 2 rayitas o 3 rayitas, pero siempre ha estado. Eso no. no es que yo Además, creo que... y déjame, si me permites, déjame Sí, retomar la plática a algo que para la audiencia y creo que para ti también es importante. El pasado ya no lo podemos corregir. sí, El pasado ahí está. Es una fuente de información, es algo que acredita muchos de los hechos, pero ahí está y ya no hay forma de corregirlo. Aquí lo que tenemos es ver para adelante. Y a mí lo que me interesa es conocer de Javier Corral cómo ve para adelante. Yo chequé ahí en la lista de plurinominales, estás tú en sexto lugar noveno, como senador, ¿verdad? noveno. Estoy en noveno, En noveno. sí. Entonces me movieron la ficha. Bueno, muy ¿Eh? bien. Estás en noveno. ¿Tú Sí. tienes chance de llegar? Bueno, según las proyecciones que hace Morena, se puede tener hasta 11 senadores por lista de representación proporcional. Actualmente tienen 13 por esa vía de los resultados de la elección del 2018. Creo que estoy en una posición en la que sería probable mi incorporación al Senado. Y quiero decirte además que me propuso a su partido Claudia para incorporarme al Senado de la República en calidad de candidato externo, porque como también te lo dije hace un año y medio en la entrevista, no soy miembro de Morena, no pienso incorporarme como miembro ya de ningún otro partido luego de mi renuncia a Acción Nacional el año pasado, después de una larga militancia de 41 años, pues como tú también tuviste una militancia muy activa, muy intensa, yo también la tuve. Y en ese sentido, estoy incorporado en la lista de senadores. Ella me propuso a su partido y yo le dije, a ver, donde yo pueda contribuir. Y y me gustaría enfatizarte, Raúl, la palabra contribuir, porque yo sé que es una decisión pues muy polémica,
Oye, después de mucho tiempo, en medio de una etapa tan polarizante, donde hay tanto encono, donde no hay margen a los equilibrios, ni mucho menos a los, ¿cómo le llaman? A los claroscuros, a los bajos relieves, en donde es todo negro o blanco, ¿no? A favor o en contra. Es muy difícil racionalizar a veces una decisión así, pero yo estoy convencido de que esta es la época en la que yo tenía que tomar una definición de esta naturaleza. Primero, por mi propia trayectoria y formación, no es ajeno para algunas personas que a lo largo de mi propia militancia en el PAN, pues yo tuve una convergencia muy importante con sectores de izquierda en el país. Varias de mis causas o de las causas que yo apoyé eh, convergieron con causas de la izquierda en México y con sectores de la lucha social. No por otra cosa, con bastante frecuencia, a mí me echaban en los brazos de López Obrador desde hace tiempo. Incluso me llegaron a decir que yo era el panista más perredista, cuando el PRD efectivamente aparecía como un proyecto de izquierda, ¿sí? Porque pues hoy lo que es el PRD, ya lo que queda del PRD es puro PRI. Y en ese sentido, mi convergencia Y con Morena sector, también se está convirtiendo en PRI también. pues fíjate que lo que yo veo en general, Raúl, es que la reforma quizá más importante en el porvenir, en el futuro, así como tú dices, vamos viendo al futuro, es la reforma del sistema de partidos. Totalmente de acuerdo contigo. Yo Totalmente. creo, yo creo que hoy una de las mayores crisis es la de la representación política y es la crisis del sistema de partidos que está hecho garras. De hecho, en muy poco tiempo eh, de haber nacido, Morena ya es una mezcla de muchas cosas y tiene un reto fundamental. A mí me parece incluso que Claudia Sheinbaum puede llegar a concretar esa parte de una manera muy determinante, el de también contribuir a darle una identidad ideológica eh, al propio movimiento de Morena. Porque hoy Morena eh, es un movimiento que a veces es solo movimiento y a veces es partido. Pero luego también es esto que se llama el López Obradorismo, ¿no? Y el López Obradorismo, pues es de alguna manera lo que el presidente piensa y dice. Un gran reto que tiene Morena para sí es dotarse de una identidad ideológica que lo configure como un auténtico partido de izquierda democrática, un partido que con mucha claridad eh, tenga definido su pensamiento en torno de los problemas no solo sociales, económicos, sino políticos, culturales, en todos los flancos. Y el resto de los partidos, pues tiene que hacer también una gran definición en términos de sus procesos de democratización, de transparencia, de rendición de cuentas. Ve lo que ha sucedido con el PRIAN, ¿no? Eh, yo veo ondear las banderas del PAN mezcladas con las del PRI en los estados de una manera inescrupulosa, Raúl, ahí coexistiendo y conviviendo con, en Chihuahua, por ejemplo, con el duartismo, ¿no? Que es yo creo que una de las expresiones más corruptas y corruptoras del PRIAN. Eh, ya totalmente desdibujado, se tienen que vestir de rojo los candidatos del PAN, se tienen que poner camisas rojas, huipiles rojos, tienen que ondear la bandera del PRI. A mí Pero eso me Javier, provoca, sí. Javier, de los 23 gobernadores que tiene Morena en la actualidad, 13, 13 son del PRI. Y eso no justifica.
No, 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 nomás Bien, estoy diciendo, sí, claro. Es que creo que a mí lo que estamos me viviendo parece, una etapa de transición, pero no creo que sea una etapa de flagelación. mira, yo lo que creo es que más que de transición, ya es una etapa terminal, de, en el caso del PRI particularmente, ¿no? Aunque el PAN ha vuelto a ir a salvar al PRI por cuarta o quinta ocasión, no sé cuántas veces Acción Nacional ha ido a salvar al PRI Ya a sabes que punto son muy generosos. de desaparecer. Oye, pues sí, porque bueno, ya en esta última etapa pues son solo los intereses, ¿no? Es la repartidera, por cierto, más inescrupulosa y migajera que hayamos visto, ¿no? Bueno, aunque ni tan migajera, porque se reparten los principales órganos ejecutores de obra, luego aseguran el órgano de fiscalización, el de transparencia, hasta las direcciones de escuelas, y se reparten hasta notarías. En Coahuila. No, hombre, yo creo que ese convenio es un modelo Bueno, algún día vamos a debatir de esto cuando sea senador. Espero que llegues. Bueno, yo Al lo que final de espero, cuentas, Raúl, espero yo que, lo que espero es que haya digo, una gran reforma del sistema de partidos. así es. Entonces, este tipo de comentarios, la verdad, creo que los hemos vivido todos, Sí, hasta tú. Pero bueno, oye, nos quedan pocos minutos y quiero aprovecharlos al máximo, mi adelante, querido Javier. adelante. A Sí, ver, en caso de que, y lo deseo, la verdad, por la amistad y el afecto que te tengo, gracias, llegues a Raúl. ser senador, este, estas iniciativas que presentó López Obrador, no tengo la menor duda que en septiembre, no ahora, en septiembre, le van a volver a dar cabida en la nueva legislatura y empezará todo el proceso. ¿En qué leyes tú apoyarías y cuáles no? Bueno, mira, hay un conjunto muy amplio y son muchísimas reformas, porque La se ha hablado reforma de... al Poder Judicial. Mira, yo, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, yo coincido en que ahí hay que hacer una reforma profunda, integral. Eh, Me parece, por ejemplo, Raúl, ¿Estás a que favor del voto universal para elegir a los magistrados? fíjate que yo no estoy convencido de que la elección directa de jueces y magistrados vaya a resolver el problema de la corrupción en el Poder Judicial. Ok. Yo no creo que la elección directa resuelva el problema de la corrupción. Yo sí creo que hay que hacer una nueva corte en nuestro país. Yo sí creo que hay que hacer una nueva integración. Es muy importante determinar con toda claridad que muchas reformas en nuestro país no podrán avanzar, incluido el combate a la corrupción y a la impunidad, si no se renueva esta corte que ya no le sirve a nadie, pues porque terminó también en esa repartidera de cuotas y cuates, ¿no? Cuotas partidistas y cuates. Entonces, Y también de Morena, digo, también de Morena. bueno, mira, es que al final del día, Raúl, es algo de lo que hay que analizar siempre, ¿no? Porque ahora molesta que haya ministros que ideológicamente coinciden con el presidente. Pero ¿por qué no ha resultado de la misma forma o de la misma molestia que haya ministros que sirven al PRI y al PAN Mi abiertamente? querido Javier, cuando fue, no, digo, no voy a dar nombres porque Sí. no me quiero meter en líos, pero varios ministros de la Corte fueron propuestos por Felipe, por Enrique Peña Nieto. Las páginas editoriales se llenaron de críticas y de censuras. Bueno, a ver, yo no te digo a ti si lo hiciste o no. Yo te digo que no tuvo nunca la relevancia, aunque se hayan llenado, nunca tuvo la relevancia ni la preocupación de que hoy, por ejemplo, hay una integración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en términos político-partidistas tiene una mayoría el PRIAN. Eso es, pero eso es evidente. Bueno, tú le llamas, bueno, ok, Ahora, vamos a lo tener una que, discusión que no vamos a terminar nunca. bueno, Dices es que PRIAN, bueno, y yo digo también hay una integración de Morena.
Y, Sí, y sí, o así sea, fue en el de que Tribunal hay Electoral pues, del Poder ministros, Judicial de la Federación, que quitaron de al que hay presidente. ministros que tienen ideologías políticas o partidistas, pues eso es Pero eso es innegable. natural, mi querido. Eso es Tú lo tuviste natural. como A ver, gobernador. Raúl, eso es natural. De hecho, en Estados Unidos o en otros países del mundo, a la corte, eh, a las cortes las definen y las estructuran perfiles no solo de juristas, sino ideológicos. Claro. A ver, por Y eso son en tan, Inglaterra es igual, en España es igual. Eso es algo natural. eso es algo que no se puede criticar por sí mismo. Lo que sí es que no se puede criticar en un caso y en los demás no. Lo que tenemos Ok. que ser muy claros Pero es a mí ya me quedó claro de que tú estarías dispuesto a escuchar o analizar una reforma del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial, con el objeto de fortalecerla y mejorarla. mira, yo sí creo que hay que hacer una reforma profunda del Poder Judicial. Y por supuesto que yo siempre estaré al análisis de las iniciativas. Nunca he actuado de otra manera. Yo siempre he hecho un análisis muy cuidadoso incluso, pues tú lo sabes, yo nunca he sido incondicional de nadie, Raúl. Yo siempre me he mantenido con, eh, pues con mucho cuidado en el estudio de las cosas y en el ejercicio de mis votos. Si a mí me toca ser senador, yo lo que te puedo decir es que analizaré en sus méritos cada una de estas iniciativas y en las que yo crea que deben aprobarse, sumaré mi apoyo y mi adhesión. En lo que yo crea que no, por supuesto, bueno, esto me permite también mi propia calidad de candidato externo al partido de Morena. Y en ese sentido, te digo, puedes estar absolutamente confiado y seguro. Lo que sí me parece que es un error es que a cada cosa que propone López Obrador se le oponga toda esta narrativa de la dictadura y que de Venezuela y que ahí viene ya otra vez el comunismo, ese fantoche que traen y llevan. Raúl, comunistas ya no hay ni en Moscú y aquí los siguen viendo por todas partes. Yo creo que esa magnificación, esa distorsión, pues es lo que impide debatir, analizar y evaluar las cosas en sus propios méritos. Acuérdate una cosa, mi querido Javier, Sí, en la vida, en la vida tú vas sembrando, diseñando lo que es tu forma de ser. claro. Y López Obrador ha sembrado eso. El Entonces, presidente, yo no tengo la menor duda que tiene buenas intenciones, pero López Obrador ha sembrado siempre esa confrontación. Te mando un abrazo, mi querido Javier, porque se me acabó el tiempo. bueno, pues para mí siempre es un gusto saludarte, Raúl, y como sabes, conmigo pues podemos platicar con toda amplitud y franqueza, Yo lo eh, sé. con, con absoluta libertad, porque además me interesa mucho poder ir teniendo este intercambio contigo. Esta puerta de Detona está abierta para ti siempre, Javier. Oye, pues eso te lo agradezco muchísimo, porque lo peor que nos puede pasar, pues es que no nos escuchemos unos a otros. Nos vamos a seguir escuchando y hablando.